Mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano, reciban un cariñoso y cordial saludo. Vamos hoy a continuar con el estudio del libro de Daniel, pidiéndole como siempre a Dios que abra nuestro entendimiento para que nos muestre el significado profundo y maravilloso que se esconde detrás de cada una de las palabras que Dios ha inspirado en su libro, en la Biblia. Es el libro magnífico y grandioso que Dios nos ha dado y el cual nos permite entender en la medida que le obedezcamos. Recordemos siempre eso, mis queridos amigos. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, que ese sea nuestro camino de vida, para que Dios entonces nos dé el entendimiento y la sabiduría que se requieren para poder entender su palabra. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, como dice claramente el Salmo 111, estoy seguro que ustedes lo recuerdan muy bien. Pidámosle a Dios entonces que nos dé esa fidelidad y esa perseverancia en su ley, para que nos dé también el entendimiento, porque ella es la base de la sabiduría de su pueblo. Y nadie sobre la faz de la tierra tiene el entendimiento que tiene su iglesia, porque su iglesia se caracteriza precisamente porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Como vamos a ver más adelante en esta serie de sermones, mis queridos amigos. Los invito entonces, una vez más, a que busquen en sus Biblias el libro de Daniel y continuemos este estudio fascinante. Es francamente como una historia muy especial que Dios nos narra, como aquella una de esas narraciones de antaño, llenas como de un poco de misterio y fascinación, y es sumamente emocionante leer estas historias de lo que les ha ocurrido a los fieles siervos de Dios. Veamos entonces el capítulo 1 y versículo 16 para continuar donde habíamos dejado la vez pasada. Y continuaremos entonces hablando aquí en el versículo 16 del capítulo 1 de Daniel. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Esto lo estudiamos la vez pasada, creo que no voy a repetirlo. Espero que ustedes tengan esto en cuenta, la razón por la cual Daniel y sus amigos no quisieron comer de la ración de la mesa del rey. Principalmente porque seguramente estaba contaminado por el culto a los ídolos de Babilonia, porque sabemos que las cosas santas de Dios del templo de Jerusalén fueron puestas en el templo del dios de Nabucodonosor. Era el dios Nebo. En fin, mis queridos amigos, continuemos entonces en el versículo 17, lo que nos dice Dios aquí. A estos 4 muchachos Dios les dio, fíjense que los llaman muchachos. Según la tradición, se creen que tenían entre 14 y 17 años. O tal vez tenían 17 años cuando entraron al servicio del rey. Eran sumamente jóvenes. Y es una inspiración para los jóvenes saber que si verdaderamente quieren obedecerle a Dios con todo su ser, Dios les va a dar sabiduría y entendimiento, como decía David. Fíjense que habla de 4 muchachos. Y quisiera ampliar este tema por un instante nomás, basándome en la hermosa escritura del Salmo 119, mis queridos amigos, donde nos dice el rey David. Dice el salmista aquí en el Salmo 119, versículo 98. Fíjense y verán lo que dice. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Y ciertamente esto se aplica a Daniel, porque francamente, aunque ellos fueron tratados aquí con cierta deferencia, fue un pueblo enemigo el que los llevó y los hizo más sabios que a todos ellos, como lo vamos a ver a continuación. Dice, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, y se manifestó exactamente en el momento en que fueron puestos a prueba. No quisieron comprometer la verdad, y esa es una de las características de estos jóvenes. No comprometieron la verdad, ni un milímetro en ningún momento, y no quisieron comprometer la verdad cuando se trató de comidas limpias o comidas inmundas o comidas contaminadas. Vemos entonces cómo quieren obedecer a Dios, y ese es el fundamento de la sabiduría, mis queridos amigos, como ustedes lo ven a lo largo y ancho del libro de los Proverbios y en el libro del Deuteronomio, que no voy a detener para hablar de eso ahora. Pero vean ustedes como dice aquí el versículo 99 del Salmo 119. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación.
tus testimonios, todo este libro, cuando es nuestra meditación, se va abriendo un panorama infinito, un panorama asombroso de entendimiento del porqué de las cosas, del destino del ser humano, del destino del mundo, del futuro glorioso que nos espera. Todo esto está incluido en esto. Fíjese el Salmo 119, versículo 100. Continuando aquí el siguiente versículo dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Tú está hablando que era un hombre joven. Y aquí dice Dios, confirmando estas palabras, a estos 4 muchachos, volviendo a Daniel, capítulo 1, versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Cuán importante es pedir sabiduría, mis queridos amigos, para tener éxito en la vida. Y a los jóvenes de la iglesia se los digo de forma muy especial, que tengan en cuenta estos ejemplos y con fe le pidan a Dios sabiduría y la busquen como tesoros y como perlas preciosas, como está escrito en el libro de los Proverbios, y Dios se las dará. Y ampliaremos algunos temas sobre eso. Muy importante tener esto en cuenta. Luego dice, o sea que no tiene nada que ver con el hecho de que estuvieran comiendo legumbres. Fue el hecho de que fueron fieles a Dios y no quisieron contaminarse, y Dios por obedecer a Dios y a sus mandamientos. Entonces, además de eso, Dios quería utilizarlos para dar un testimonio, para que fueran una luz en medio de este imperio babilónico. Muy bien, entonces fue Dios el que les dio el entendimiento, no necesariamente la dieta de legumbres, sino la obediencia a Dios, que también incluye leyes dietéticas, como lo hemos visto aquí. Pero no nos dejemos limitar el entendimiento por ciertas teorías de algunos. Dejemos que la misma Biblia nos hable, y sabemos que Dios no prohibió ciertos alimentos que Dios permite que se coman con acción de gracias porque son santificados por la palabra de Dios. Pero en fin, es otro tema, pero sigamos adelante. Versículo 18, dice aquí. Algo más importante, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Muy importante entender esto. Versículo 18, pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y luego dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así pues estuvieron delante del rey. ¿Por qué? ¿Cuál es vuestra sabiduría delante de todos los pueblos? Estos mandamientos, como nos lo dice el libro del Deuteronomio, no tengan duda de que ese fue el fundamento y la base sobre la cual Dios edificó y les dio todavía más entendimiento que todos ellos, como lo acabamos de leer en el Salmo 119, tiene naturalmente que ver con esa fidelidad a la ley de Dios, la cual es ciertamente nuestra fuente de conocimiento, nuestra fuente de sabiduría. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia en que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. En todo su reino. Y ver que Dios, cuando al que le pide sabiduría, se la da, y no únicamente el entendimiento de su ley, sino muchos otros aspectos. Dios da sabiduría, mis queridos amigos. Recuerden también, como dice el capítulo 4, versículo 5, que leemos con frecuencia el libro del Deuteronomio, dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales verán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No necesariamente que Nabucodonosor los estuviera examinando sobre el conocimiento de la ley de Dios, pero como les digo, ese es el fundamento. Sabiduría ante todo, busca sabiduría, y la sabiduría ciertamente está basada en el conocimiento de la palabra de Dios y de su ley.
Muy bien, en todo asunto de sabiduría, ya lo leímos, y estaban mejor que Dios Nabucodonosor los halló 10 veces mejores. Es un término que no necesariamente significa literalmente eso, pero superiores en gran medida a todos los demás. Versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. O sea, más de 70 años. Larga vida. Otro cumplimiento de la ley de Dios, donde dice, para que se alarguen tus días sobre la tierra. Es una gran promesa de lo que Dios ofrece a los que verdaderamente son fieles a Él. Capítulo segundo, versículo 1 del primer libro, perdón, hermano, del libro de Daniel. Estamos yendo ahora, al capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 del libro de Daniel. Estamos muy acostumbrados a hacer primero, segundo, en fin, aquí es el libro de Daniel. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, o sea que el segundo año de Nabucodonosor ya venía a ser casi como el tercer año de entrenamiento de estos jóvenes, porque les hablamos de que el primer año entre los caldeos no se contaba el año en el que el rey ascendía al trono, sino que se empezaba a contar a partir del año siguiente del ascenso al trono, y les expliqué eso en el primer capítulo para darles cierta información técnica acerca de estas cosas para que ustedes la tengan en cuenta, mis queridos amigos. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Luego dice, versículo 2, y hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Ahora mucha gente se pregunta, pero ¿cómo así que están entre los caldeos? Y los mencionan aquí como una categoría especial. No es simplemente un gentilicio que significa la gente que es de Caldea, porque Babilonia estaba en la tierra de Caldea. ¿Por qué entonces se mencionan aquí los caldeos? Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Ahora es muy interesante saber que los caldeos fueron conocidos por su gentilicio en el mundo antiguo, precisamente porque practicaban las artes de la astrología, la adivinación, el encantamiento, y eran conocidos como personas, los que salieron de Babilonia en años futuros, fueron conocidos como los caldeos, se les llamaban caldeos a los que practicaban estas artes de la astrología, el encantamiento y la adivinación. Entonces eran como estos personajes ya empiezan a llamarse así en este sentido. Aquí eso tengo una explicación aquí, mis queridos amigos, en este diccionario de la Biblia que se llama el Diccionario de los Intérpretes de la Biblia, en la edición inglesa. Aquí en el capítulo que trata acerca de los caldeos, dice, la historia de los caldeos llegó a su fase final cuando numerosos personajes de Babilonia, que se llamaban caldeos, como ya les expliqué, los de Babilonia se llamaban caldeos, fueron fuera del reino como magos, astrólogos y adivinos de toda índole. En estas habilidades ellos adquirieron gran fama en el Egipto helenístico y en Grecia y Roma, y a su debido tiempo en el mundo occidental. En estos lugares le dieron el nombre de su gentilicio a las artes que practicaban. Le dieron el nombre de su gentilicio, o sea, el nombre de caldeos, a los que practicaban estas artes de la astrología. Por eso entonces les llama aquí como una categoría aparte, pero simplemente son los que practican todas estas cosas. Tal vez los que dominaban todos los aspectos de ellos les llamaba caldeos. Tal vez había unos que eran únicamente astrólogos, otros que eran magos, otros que eran encantadores, pero según parece, como vamos a ver más adelante en el mismo contexto de este libro, parece que los caldeos eran los que reunían los que practicaban todas estas artes en conjunto, mis queridos amigos.
para que les explicasen su sueño. Entonces Nabucodonosor llamó a sus sabios, a ver, ¿qué es lo que ustedes saben? Pruébenme lo que ustedes saben, prácticamente lo que les está diciendo. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Fíjense y verá que los que toman la palabra aquí son los caldeos, o sea que prácticamente eran los que dominaban todas estas artes, según parece indicarnos esto aquí. Y a partir de este momento, es muy interesante, cuando dice aquí 2 puntos, dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. A partir de este punto, el libro de Daniel empieza a ser narrado en lengua aramea, también hasta el final del capítulo 7. Lo que se llama el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, la mayor parte de él está escrito en hebreo, pero hay partes que están escritas en arameo, en el libro de Daniel, en el libro de Esdras y creo que de Nehemías también. Pero es interesante que tengan esto en cuenta como un aspecto técnico del libro de Daniel, que a partir de este momento en que se dice que le hablaron al rey en lengua aramea, el idioma cambia al idioma arameo, que era un idioma de la misma familia del hebreo, pero también bastante diferente, así como el francés es un idioma romance como el castellano, pero no necesariamente entienden español los que hablan francés o entienden francés los que hablan español. Hay que estudiarlo como un idioma aparte. Son relacionados, pero no son tan parecidos como dos idiomas que se puedan entender sin haberlos estudiado. Pero en todo caso, por eso decía también que Daniel y los amigos tuvieron que aprender la lengua de los caldeos durante 3 años. Eso indica de que los idiomas no eran exactamente tan parecidos como muchas personas creen. Muy bien, amigos, en fin, esos son únicamente datos técnicos, pero para que ustedes tengan en cuenta, para que nos ayude a tener una visión de conjunto de todo esto. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos. Fíjense que parece que la indicación aquí es, aunque no es 100% claro, mis queridos amigos, es que Nabucodonosor tal vez se acordaba del sueño, pero no se acordaba del significado que el sueño tenía, o tal vez no lograba entender el significado. Pero para él tener la garantía de que estas personas le podían dar el significado, les estaba exigiendo que le dijeran cuál era el sueño, para ver si verdaderamente eran tan sabios como ellos pretendían serlo. Francamente los está poniendo a prueba. Ahora vean ustedes lo que dice aquí, porque recuerden el caso de José en Egipto. Faraón le dijo el sueño a José. Pero en este caso la exigencia es todavía mucho más alta. Pero vean lo interesante de esto, dice, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Era un poder absoluto el que representaba el rey de Babilonia. Y es muy interesante entender que después del rey de Babilonia, ustedes van a ver cuando estudiemos el libro de Daniel en los capítulos venideros, o los capítulos que vamos a estudiar, que los persas, al parecer, los reyes no tenían un poder tan absoluto como este. Y luego vinieron los griegos, que también tenían un sistema más democrático, y los romanos también tenían un sistema de elecciones. Pero en la fase final de la gran Babilonia que está en el futuro, tal vez ya muy cercano, vamos a ver un rey despótico que se va a levantar, que va a tener inmenso poder que le será dado por aquellos 10 reyes. Pero no quiero adelantarme, pero tengan esto en cuenta para que vean, el sistema babilónico es de absoluto poder concentrado en un personaje. Y aquí lo vemos claramente expresado, donde dice, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Versículo 6. Y si demostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Ellos estaban acostumbrados a que así fuera, y nosotros mismos lo sabemos por el libro del Génesis, en el caso de José, como ya se los mencioné. Luego dice, el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. O sea que parece que verdaderamente se le olvidó lo que era el sueño, solo le quedó fue la perturbación de espíritu, o la inquietud por saber qué era lo que se había soñado.
Y aquí en el libro de las obras completas de Flavio Josefo, tengo aquí también una edición inglesa de las obras completas de Flavio Josefo, en el capítulo 10 del libro 10, le estoy dando la cita para los que quieren estudiar esto en detalle, mis queridos amigos, en el capítulo 10 del 10º libro de las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, capítulo 10 del libro 10º, en el párrafo tercero, encontramos que nos dice aquí Flavio Josefo, dice: 2 años después de la destrucción de Egipto, el rey Nabucodonosor vio un sueño maravilloso, pero pero el cumplimiento del cual Dios le mostró en su sueño. Pero cuando despertó de su sueño, olvidó el cumplimiento. O sea que parece indicar aquí también Flavio Josefo que él tal vez sí se acordaba del sueño, pero no se acordaba del cumplimiento que iba a tener el sueño. En fin, sea lo que sea, mis queridos amigos, vemos que esto es algo sumamente importante de entender, que únicamente el Dios de los cielos podía revelar semejante cosa. Y aquí dice claramente, como dice, respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Muy bien, el versículo 9 dice: si me mostráis el sueño, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. O sea que el rey iba a tener la garantía absoluta de que estas personas sí tenían el poder, si eran capaces de decirle el sueño. Es bastante claro entonces lo que estamos leyendo aquí. Decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Aquí está en las palabras del mismo Nabucodonosor. Esa era la garantía que él exigía para tener la certeza de que no le iban a decir cualquier cosa. Únicamente si le podían decir el sueño. Asombroso. Y esto muestra también la astucia de este rey. Por algo fue un rey que llegó a tanto poder. En el versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey. Fíjense, verá que dice los caldeos. Y como les dije, seguramente de los que dominaban todas las artes de adivinación y de encantamiento y de astrología. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Fíjense, verá lo que dice. ¿Y están preparando qué? Están preparando la escena para Daniel. Ellos mismos dicen que no hay ningún hombre que lo pueda hacer. Dice: además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Fíjense, verá lo que dice. Luego dice: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Ellos ciertamente no conocían al verdadero Dios, pero sabían que los que tuvieran en el ámbito espiritual, tal vez tenían una vaga noción del verdadero Dios, de Elohim, dice, cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Lo que es muy importante tener en cuenta aquí también es que Dios se reserva el poder de poder interpretar este sueño para mostrar que Él, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Y que no es porque los dioses de Babilonia fueran más fuertes que el Dios de Israel, como les expliqué la vez pasada, que era el concepto de los pueblos de la antigüedad. Cuando un pueblo vencía a otro, tenían la convicción de que su Dios era superior al Dios de ellos. Y eso aparece en muchas inscripciones de la antigüedad. Cuando los pueblos vecinos de Israel, los pueblos que adoraban a Quemos, el rey, esta divinidad abominable de los moabitas, ellos creían que Quemos era más que el Dios de Israel. Pero aquí Dios quiere mostrarle que Él es el que está al mando y el que controla todo lo que se lleva, lo que ocurre. Él tiene poder absoluto sobre todo lo que ocurre en el mundo. Muy bien, dice, entonces el versículo 13 dice: y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia.
Fíjense cómo Daniel pone en práctica todos los principios de sabiduría que encontramos, por ejemplo, ya vimos en el libro de los Salmos y en el libro de los Proverbios. Vean ustedes, por ejemplo, dice que a Daniel habló sabia y prudentemente. Vean ustedes el capítulo 15 del libro de los Proverbios, cómo se nos amplía esta lección aquí. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y ciertamente estaba enfurecido Nabucodonosor y no era tiempo para ninguna respuesta áspera, y Daniel supo aplicar esto. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Luego dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Estoy leyendo el capítulo 15, versículos 1 y 2 del libro de los Proverbios. Ahora vean ustedes también en el capítulo 16 y versículo 13 de los Proverbios, también encontramos algo muy interesante, esto para ilustrar la forma como Daniel procede. Capítulo 16, versículo 13 dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes. Y habla en plural, o sea que ellos saben respetar al que habla con justicia, dice, y estos aman al que habla lo recto. ¿Cuán bien se aplica esto a esta circunstancia? Y en el versículo 21 dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. La dulzura de labios aumenta el saber. Y el versículo 23 del mismo capítulo 16 de los Proverbios, Proverbios 16, 23, y el proverbio que les acabo de leer, no sé si los dije claramente, es capítulo 16, versículo 21, y ahora les leo el versículo 23 del capítulo 16. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Ahí está claramente descrito entonces lo que nos dice aquí, volviendo al capítulo 2, versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. O sea que está andando por fe. El justo vivirá por la fe. O sea que Daniel estaba ya contando con que Dios le iba a responder. Veamos el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea, vemos una gran fe de parte de estos jóvenes, y todos juntos, 2 o 3, en este caso 4, se unieron en oración para pedir esto del Dios del cielo. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Seguramente estaban todos en oración esa noche, pidiendo fíjense que estaba su vida colgando de un hilo. Estaba colgando de un hilo su vida, y confiaron en Dios. Y esa noche Dios le reveló el misterio a Daniel. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es muy interesante que esta misma oración de Daniel se encuentra aquí casi idéntica en el libro del Apocalipsis. Vean ustedes. En el capítulo 4 del libro del Apocalipsis, vean ustedes cómo los ángeles hacen este mismo tipo de oración para que vean cuán imbuido estaba él del Espíritu de Dios. En el capítulo 5, versículo 11 del libro del Apocalipsis dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y vemos cuán parecida es la oración de Daniel.
Y Daniel habló y dijo en el versículo 20, volviendo al capítulo 2, dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Cuán bien sabía Daniel orar a Dios con palabras que fueran del agrado de Dios. El versículo 21 dice, Él muda los tiempos y las edades. Y como Dios le dio a conocer la visión, ¿en qué consiste la visión? Precisamente en que Dios iba a permitir una serie de reinos que se iban a suceder a lo largo de tiempos y edades, que eran los diferentes reinos que habrían de ser los que habrían de predominar en el mundo. Y aquí él lo entiende aún mucho más claramente cuando Dios le ha revelado el secreto en la noche. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Fíjense que eso está directamente relacionado con el significado de la visión, como lo vamos a ver más adelante. O sea que los reyes de la tierra Dios los pone y los quita o permite que estén en poder mientras Dios lo quiera. Aunque los líderes se exalten a sí mismos y crean que ellos pueden durar el tiempo que ellos quieren, es únicamente Dios quien les permite estar allí por el tiempo que Dios quiera que estén. Él muda los tiempos y las edades y claramente está esto representado en este sueño que tuvo el rey, como ustedes mismos lo saben, que lo han leído y lo conocen muy bien. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y ciertamente les dio sabiduría a estos jóvenes y mucho más ahora para poder entender esto. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. O sea que Dios es el que revela. Verdaderamente, de Él procede todo esto y con Él mora la luz. Versículo 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora has revelado lo que te pedimos. Fíjese que lo dice en plural. Has revelado lo que te pedimos, está hablando del grupo de los 4 amigos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Versículo 24, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y le mostraré la interpretación. Luego dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dirá al rey la interpretación. Esto parece que ocurrió antes de que los jóvenes fueran traídos a la corte del rey a cabo de los 3 años. Que parece que el rey no conocía todavía a Daniel, y al final del capítulo 1 es claro que el rey los interrogó y les hizo examen, y ellos sabían, y el rey ya los hubiera conocido porque los halló 10 veces superiores a todos los sabios de Babilonia. Esto sencillamente nos indica, mis queridos amigos, que en el capítulo 1 se nos da una perspectiva. Dice que permaneció hasta el año 1 del rey Ciro. Es una perspectiva general. Pero esto ocurrió ciertamente poco tiempo antes de que fueran traídos a la presencia del rey, como lo indica aquí, porque Arioc le dice, llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá. Esto lo que nos da a entender es que claramente el rey todavía no conocía bien a Daniel, como nos da la indicación el capítulo 1. La Biblia es lógica, y esto fue en el 2º año de Nabucodonosor, o sea que ellos seguramente no habían terminado todavía esos 3 años de instrucción. En fin, es solo un detalle para que tengan en cuenta, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar. Ahora es muy interesante que estos nombres, ustedes saben que, como vimos la vez pasada, recibieron nombres, dice que lo llamaban Belsasar, era como el signo de nacionalidad adquirida. Habían sido prácticamente declarados como con nacionalidad babilónica o caldea, entonces se les cambió el nombre. Y ustedes recuerdan que el faraón de Egipto le cambió el nombre a José también. Prácticamente lo adoptó, le dio la nacionalidad o la identidad egipcia. Y asimismo, entonces, a estos jóvenes se les dieron, por decirlo así, nombres que era como quien dice la tarjeta de identidad de Babilonia. Es un aspecto también interesante tener en cuenta. Respondió el rey a Daniel, el cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Las 2 cosas que el rey exigía, el sueño y la interpretación.
Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos. Inmediatamente la gloria va a Dios. Ven ustedes el corazón humilde de este hombre. Y era un hombre joven y ya tenía un corazón humilde. Muy importante para los jóvenes, pedirle a Dios que les dé estos rasgos del carácter tan nobles que reflejan aquí estos personajes jóvenes que estamos estudiando. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. En los postreros días. O sea, el cumplimiento hasta el final del gobierno del hombre sobre la tierra, con una estatua que tiene la figura de un hombre. Muy interesante ver esto. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Si ustedes recuerdan, José le dijo exactamente lo mismo a Faraón. Le dijo que no era él el que le podía interpretar el sueño, sino que era Dios quien lo había revelado. La misma actitud en estos personajes. Que Dios nos ayude a tener ese corazón noble, que sabe reconocer que toda la grandeza y la sabiduría son de Dios y la gloria son de Él. Que Dios nos ayude a esto, y este es un testimonio ciertamente muy hermoso de esa noble humildad que caracterizaba a estos siervos de Dios. Versículo 29. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Muy parecido también a la historia de José, pero en fin, concentrémonos aquí en esta. A mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Una vez más, toda la gloria para Dios. Toda, y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Daniel ciertamente estaba muy convencido de que todo provenía de Dios. Dice, no porque en mí haya más sabiduría que todos los seres vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Luego dice, en el versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible, de gran poder, el poder de estos imperios. La cabeza de esa imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Ahí está la descripción patente. ¿Se imaginan ustedes Nabucodonosor sentado allí en su trono escuchando esto? La descripción exacta de lo que se había soñado. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Fíjense toda la densidad del texto de lo que está hablando Daniel aquí. Fíjense que a los que Dios nos ha dado el entendimiento de la profecía, gracias al plan general que recibimos por medio del señor Armstrong, entendemos que Dios vendrá cuando estos últimos 10 reyes estén, sean el reino, a la bestia, como lo vemos en Apocalipsis 17. Sin embargo, fíjense que dice que no únicamente deshizo los pies de hierro y barro cocido, sino que también deshizo la plata y deshizo el bronce y deshizo el oro, y dice que fueron como paja que el viento se lleva y no quedó rastro alguno. ¿Saben ustedes por qué?
Vamos a ver en la sucesión de estos estudios cómo cada reino que fue sucediendo al anterior fue absorbiendo características del reino que lo precedió. Así como Persia y Media conquistaron a Babilonia, que era la cabeza de oro, entonces estos reinos adquirieron características de Babilonia y la cabeza es la que le da dirección a todo el cuerpo. De igual manera, cuando Alejandro venció a los medos y a los persas, absorbió características de los medos y de los persas. Y luego cuando los romanos se absorbieron el imperio de Alejandro Magno, ellos absorbieron muchas características de los griegos. O sea que cada reino que iba viniendo, ciertamente iba absorbiendo características de los reinos que los precedieron. Y naturalmente al final, fíjense ustedes lo interesante que al final el reino en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, ya al final y en el capítulo 18 se le llama la Gran Babilonia. O sea que los rasgos que estaban en la cabeza de oro aún están presentes en los pies de barro y de hierro cocido. Hay algo de todos estos reinos que son asimilados hasta el fin. Y por eso es que de ellos no queda absolutamente nada. Es muy interesante entender esto, mis queridos amigos y hermanos. Esto nos ayuda a entender de que el reino de Dios va a ser completamente diferente de todos los imperios humanos que han existido a lo largo de la historia. Ahora, ¿por qué razón va a ser completamente diferente? Porque el reino de Dios precede desde la eternidad a todos los reinos humanos que son dirigidos por Satanás, el diablo. Y la influencia de que hay en todos los reyes y en los reinos humanos y en los grandes imperios viene de Satanás, el diablo. Él es el que ha infundido el poder a esta imagen. Véanlo ustedes claramente. Me quiero hacer un paréntesis aquí, mis queridos amigos y hermanos. Véanlo ustedes en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, porque vamos a ver esta imagen. Y me adelanté un poco aquí al tema, pero ahora se me ocurrió esto. En el capítulo 13, versículo 2, vemos que cuando salió aquella imagen, aquella bestia del mar, en el capítulo 13, versículo 1, veamos aquí, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vamos a ver que esta bestia es que no es más que un paralelo de la misma estatua que Daniel le está describiendo a Nabucodonosor. Pero ¿de dónde viene el poder? Dios permite que existan. Es el reino del hombre. Pero ¿quién es el que le da el poder a todos estos reinos? Ciertamente dice aquí que el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. A esto nos explica la razón por la cual de estos reinos no va a quedar nada. Todo va a ser destruido y va a ser como paja que se lleva el viento, las cenizas de lo que quede. Porque el reino de Dios precede al reino de Satanás. Y no hay comparación entre la sabiduría de Dios y el poder de Dios y el orden de Dios y la forma como Dios gobierna a como todos estos imperios humanos han gobernado a lo largo de la historia. Esto también nos indica cuánto debe ser la conversión nuestra y cuán diferentes debemos de ser de los caminos del mundo que nos rodea. Por eso Jesucristo le pidió al Padre: te pido, Padre, que no que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Pero al mismo tiempo les dijo: mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo. O sea que es muy importante entender esto, amigos, y les ampliaré más esto en el próximo estudio que vamos a hacer. Pero tengan en cuenta la razón por la cual no queda absolutamente nada de todos estos reinos. Muy bien. Veamos entonces, continuando aquí, en el versículo 35, quiero repetirlo, en el capítulo 2, versículo 35 de Daniel dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Va a ser completamente el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó
toda la tierra. Y fíjense que este monte está claramente interpretado en el versículo 44. ¿Y qué es lo que significa monte? La misma Biblia nos va a dar la interpretación en el versículo 44. Veanlo ustedes mismos, dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Se está refiriendo exactamente a la piedra que hirió a la imagen y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un reino que llenará toda la tierra. Ahora, ¿cuál es la piedra? Veámoslo claramente. Ustedes lo saben muy bien, pero es muy importante entender esto, dejando que la misma Biblia se interprete. En Mateo capítulo 21 encontramos una clara descripción de esto en varios lugares. Me estoy adelantando, pero ustedes saben esto, pero muy importante confirmarlo. Mateo 21, 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Ve usted? Estos reinos están edificados sobre principios humanos que han sido inspirados por Satanás el diablo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Luego dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será completamente distinto. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ciertamente está hablando tiene referencia naturalmente a esto, que la piedra completamente desmenuzó, y el reino de Dios será completamente distinto. En el libro de los Hechos también encontramos una referencia a esta piedra. Hechos 4, veámoslo aquí, Hechos 4 y versículo 11, dice: este Jesús, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que todos los reinos del mundo no han sido edificados sobre el fundamento de Jesucristo y de los apóstoles. Fue desechada, y esa piedra es la que va completamente a pulverizar y hacer desaparecer todos los reinos del mundo. Y ciertamente se aplica aquí. Dice: era reprobada por vosotros los edificadores, porque ciertamente no estaban actuando de acuerdo a lo que Dios dice. Dice: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, va a ser la principal, va a ser Jesucristo. Y finalmente, en la primera epístola de Pedro, encontramos también referencia a esta piedra. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Perdón, hermano, voy a tomar un poquito de agua. Dice así: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Una vez más, desechada por los hombres. O sea que esa piedra va a convertirse en un reino que no va a tener nada que ver con el gobierno humano que hemos conocido, mis queridos amigos. Va a ser un sistema completamente diferente, y el cual espero que ya conozcamos y estemos conociendo a fondo y sea parte de nuestro ser, porque nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes en ese reino. Y más vale que lo conozcamos a fondo desde ahora, por medio de esta palabra de Dios. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sabemos que es un real sacerdocio, o sea que serán reyes y sacerdotes los que verdaderamente han sido edificados sobre esa piedra desde ahora como preparación del reino de Dios. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. O sea que naturalmente desde Jerusalén va a ser este reino. Y luego que dice: el que cayere en él no será, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, todos los reinos del mundo
todos los sistemas de este mundo han desechado esta piedra y que dice aquí, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, la principal, la que sostiene todo el edificio de lo que va a ser el reino de Dios. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, y ciertamente hizo caer la imagen que representa a todos los gobiernos del mundo. Muy bien, sigamos en el versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y ciertamente sabemos que Nabucodonosor adoraba demonios, servía a dioses extraños, como la misma Biblia nos dice, hablando de Babilonia y de la Babilonia futura. Dice en el capítulo 9, versículo 20 del Apocalipsis, dice, y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vemos que Nabucodonosor después erigió una imagen de estas. Dios ciertamente le dio el poder. Porque aunque Satanás le da poder a todos estos reinos, Satanás no tiene poder si no lo hubiera recibido de Dios, solo que lo utiliza precisamente en la forma que va en contra de Dios. Es muy importante entender esto. Todo poder proviene de Dios. La forma como se utilice no necesariamente procede de Dios. Eso ya es otra cosa. Pero Dios es el que permite que todas estas cosas ocurran, y Él muda los tiempos y las edades. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea que, al fin y al cabo, todo procede de Dios. Dios lo ha permitido. No perdamos eso de vista. El mismo poder que el diablo tiene, le viene de Dios, pero la forma como él lo utiliza, ciertamente no viene de Dios. Ahí es donde entra el libre albedrío, a marcar la diferencia esencial entre el poder y la forma como se utiliza. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Se mezclarán por medio de alianzas humanas, o sea, por medio de tratados. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien. Y en los días, después vamos a estudiar más en detalle cada uno de estos reinos y a describirlos una vez más, pero quiero darles primero la visión de conjunto que nos da el libro, y luego estudiaremos el significado de cada uno de estos reinos. Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea que en los días de sus 10 dedos, que sabemos que representan esos 10 cuernos que aparecen allá en Apocalipsis 17, Dios levantará un reino que no será jamás destruido, y ciertamente corresponde a la visión, a lo que dice el versículo 35 hacia el final del versículo, donde dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. O sea que ya tenemos dos datos. No solo que va a llenar toda la tierra, y que la tierra entera, como dice Isaías, será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, sino que no será jamás destruido. Dos aspectos muy importantes para tener en cuenta, como se va enriqueciendo aquí el significado a medida que avancemos. Ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y ciertamente ya vimos por qué razón, pero él permanecerá para siempre. Luego dice:
De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, o sea que vemos que es por intervención divina. Aquí ya no es el reino del hombre, sino que es por intervención divina que la piedra fue cortada no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Estaba absolutamente asombrado de ver lo que había ocurrido. No solamente había repetido exactamente, no solo las circunstancias, sino el sueño y su interpretación. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Un paralelo con José también, a quien el rey de Egipto, como dice Salmo 105, lo puso para que enseñara sabiduría a sus principales funcionarios. Y el versículo 49 dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesad y Abed-Nego, y Daniel estaba en la corte del rey. La próxima vez, mis queridos amigos y hermanos, empezaremos a estudiar entonces el significado y aspectos históricos de gran importancia que nos van a ayudar a entender el resto de este libro y el libro del Apocalipsis, cuando Dios nos dé la ocasión de poderlo estudiar juntos. Y estudiaremos entonces algunos aspectos históricos muy importantes para tener en cuenta, pero quería simplemente terminar de leerlo o que lo leyéramos juntos, y ya ampliaremos este tema en la próxima ocasión. Será un gusto entonces estar con ustedes la próxima vez, y hasta entonces, y muchas gracias, ha sido un gusto poderme dirigir a ustedes una vez más.